Vamos a continuar entonces vamos a continuar con la presentación. Entonces, los indicadores en el análisis de, perdón, el análisis de factibilidad financiera me va a permitir la tomar decisiones una vez que se establezcan los resultados de los indicadores financieros básicos llamados BAN, la TIR y el costo-beneficio. Les decía también, se cuenta con un software para hacer análisis financiero eh, apoyado con un equipo técnico de ingeniería del sistema, en la que prácticamente en este caso, eh, manual realizado en Excel es de mi autoría. Y entonces con ello se ha hecho una alianza estratégica y al que le hemos llamado Moodle. ¿Sí? ¿Qué significa gestión de proyectos en ese caso, ¿no? Asimismo, nosotros esa herramienta es mucho mejor que en Excel, pero bueno, algo es algo también. Lo vine trabajando por mucho tiempo, más de 15 años, la plataforma o la metodología en Excel, y luego lo hemos pasado, en este caso, a este sistema, en donde yo pongo la mano de obra del desarrollo del proyecto, el valor de los activos fijos que se necesitan, si es necesario material o no, el valor de mano de obra directa, el valor de mano de obra directa ya cuando esté operando, valores del servicio básico que se requiere para su operación. En total, el proyecto puede operar con X cantidad de dinero, dependiendo del proyecto que se requiera, ¿no? Asimismo, nosotros de manera porcentual o de manera comparativa, yo puedo determinar mis gastos y de esa manera analizar o determinar mi análisis de costo para disminuir los gastos e incrementar las rentabilidades. Incrementar las rentabilidades. No está por demás y también es importante, y lo sabemos, saber establecer al menos la necesidad de conocer si se requiere o no se requiere estudio de impacto ambiental. Entonces, es importante en ese sentido cuantificar y al menos saber si me está afectando la incidencia, la intervención en ese lugar nativo o en un lugar donde prácticamente ya no es nativo, pero que está poblado, su afectación. La parte del estudio de impacto ambiental es una responsabilidad del proyectista, que realmente es un instrumento que está normado por las políticas legales de cada país, en donde nosotros debemos al menos prevenir, mitigar o restaurar los daños. Son regulaciones que deben aplicarla cuando hacen ejecuciones de obra. Y lógicamente, si hay una alta afectación, se necesita de saber de qué tipo de afectación se tiene y si se requiere una licencia ambiental o no se requiere. ¿Cuáles serían las consecuencias de no realizar un estudio de impacto ambiental? Realmente son muchas, son varias. Para empezar, no me van a permitir que el proyecto se ejecute. Es decir, no voy a tener el aval para tener la construcción. Muy independiente si el proyecto pertenece a una entidad pública. Esos funcionarios de estas entidades son bien claros. Puedo determinar cuáles son las raíces del problema y esa afectación verdaderamente se lo va a dar en todo el contexto de una manera directa o indirecta. Un estudio de impacto ambiental no es más que una especie de cernidera, de filtro, en donde cada una de estas flechas que tengo aquí representadas son las afectaciones ambientales. Unas las podré controlar, otras no se podrán controlar. Yo tengo que monitorearlo, puede hacer una auditoría ambiental porque puedo tener afectaciones a la fauna, a la flora, entre otras cosas. Debo generar planes de mitigación que me van a contar con costos, va a tener un cronograma de ejecución y lógicamente con sus responsables de una manera bastante específica. Los impactos ambientales en los proyectos, más que todo en proyectos hidrosanitarios, sí o sí hay que hacer estudios. Realmente sí va a haber una afectación y tenemos que ver la forma de reducirla, minimizarlas o compensarlas. Los impactos ambientales pueden ser desde leve hasta notable o podemos tener de medio a muy alto.
y ya cuando nosotros vemos que estamos en zona roja, como la que tenemos ahí mostrada, ya estamos determinando situaciones críticas. Estamos determinando situaciones críticas. Generalmente, si estamos en zonas de compatibilidad, casi siempre no se les requiere un estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver la significancia de cada una de ellas. También es importante saber analizar la institución. El AIO es una metodología bastante breve, simplificada para poder analizar la institución. Consiste en hacer o analizar la interacción entre la institución y la organización. En la institución yo tengo normativas, tengo reglas de juego, tengo políticas, tengo reglamentos, entre otras cosas. Y como organización dentro de esa misma entidad, yo puedo ver que voy a tener un organigrama de cómo está organizado su personal, de que vamos a tener una organización bastante jerarquizada a un nivel plano o a un nivel no plano. Este análisis es un enfoque también sistémico, es integral y que debe ser analizado porque es importante para las instituciones, de sobremanera que el proyecto me permita mejorar el desempeño. De esta forma, yo tengo que preocuparme por al menos tres aspectos. Preocuparme porque tengo que conocer el desempeño de la institución, de todos sus involucrados. Debo determinar la eficacia si estoy cumpliendo la meta, los objetivos planteados, y debo determinar la efectividad, es decir, que los recursos los estoy utilizando adecuadamente para lo que tengo planificado, muy independiente a qué nivel se esté trabajando. Lo más importante de esto es que dentro del análisis institucional y organizacional podamos determinar los índices de proactividad a nivel filosófico en cuanto a la creación institucional. En un entorno administrativo, tener que determinar cómo está el ambiente de todo el contexto. A nivel de la capacidad institucional, tengo que ver si cuenta con infraestructura, si cuenta con recursos tecnológicos, personal, entre otras cosas. Y para eso, si yo combino estos tres elementos de este modelo basado en desempeño, tengo que darme cuenta y entonces medir 5 aspectos importantes. Determinar la eficacia, la eficiencia, la relevancia empresarial, la flexibilidad y buscar la viabilidad financiera para obtener una sostenibilidad. Esto también me permite, como insumos, resultantes para el modelo de gestión de sostenibilidad de los proyectos. Las variables escogidas, ya como los habíamos visto, son 5. A la institución le interesa medir su eficacia, le interesa medir su eficiencia, le interesa medir la relevancia y la flexibilidad y demostrar financieramente de que sí va a dar sostenibilidad al proyecto. En resumen, el desempeño organizacional me permite medir o determinar el grado de cumplimiento de la razón de ser de la empresa, me permite determinar el alcance o la eficiencia del uso de recursos de manera óptima, me permite establecer el nivel de satisfacción de los clientes como algo relevante, me permite dar el grado de respuesta de acuerdo a las exigencias y por eso que les decía que los proyectos deben ser flexibles y adaptativos. Caso contrario, tendría que estar creando a cada rato proyectos. Y finalmente, que es una de las cosas más importantes, es que el proyecto tenga sostenibilidad a largo plazo. Es decir, que se cuente con los recursos para poder seguir operando. Bien. Se podría utilizar una matriz como la que tenemos y realizando una especie de checklist por departamento, por áreas, dependiendo de los informes de desempeño que tengan cada uno de los integrantes. Entonces, de esta manera nosotros estamos dando por finalizada la parte de la delimitación de los proyectos en un contexto general en la que deben tomar en cuenta qué es lo que se tiene y qué es lo que no tiene que hacer. ¿Alguna pregunta, por favor?
Después de las sesiones de clase vamos a compartir ya la conformación de grupos. Ya hay unos grupos conformados, todavía hay algunos compañeros que ya no están, no lo han estado. Ya se cerró el envío de querer pertenecer o no. El resto de grupos o los estudiantes faltantes ya los determinaría yo. Espero antes de las 6 de la tarde compartirles para que sepamos cómo estarán conformados y cuál es el número de cada grupo. Finalmente vamos a terminar la sesión de clase del día de hoy viendo cómo se hace la integración de un proyecto, cómo se hace esa gestión de integración ya de todos los elementos entregables con que se cuenta para la ejecución. Bien, entonces, veamos. Ahora sí, ya entrando un poquito más de manera específica, la integración de la gestión o la gestión de la integración de los proyectos parte con una línea base de un acta de constitución del proyecto. Miren, muy diferente al acta de inicio de obra. ¿Sí? Es un acta de constitución del proyecto en la que es necesario también tener elaborado y tener documentado dentro del expediente. ¿Sí? También conocido como Project Charter. Este es un documento que emite el patrocinador, que emite el comitente, que emite el contratista, perdón, el contratante, cuando se va a dar inicio a un proyecto, pero dentro del punto de vista desde la parte precontractual. Es el punto de partida para definir los logros y el alcance. Es un proceso en el que se tiene que crear un documento, en la que se autoriza formalmente un proyecto o una fase y empezar a documentar con los requisitos iniciales de tal forma que de acuerdo al problema identificado se cumpla con las expectativas de los interesados. Este es un componente que genera gran importancia y más que todo lo requiere el gerente de obras, el gerente de proyectos. Es una especie de hoja de vida del proyecto, es decir, el currículum del proyecto. Esa acta de constitución requiere al menos 4 documentos. Un documento del negocio, todos los acuerdos o resoluciones emitidas, los factores ambientales de la empresa contratante hacia el entorno del área a intervenir y todos los activos de los procesos de la organización. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de diferentes técnicas. Generalmente las más utilizadas son creación de comisiones y mediante reuniones socializadas. Y finalmente obtendremos el acta de constitución y el registro de los riesgos. Miren, ya desde el acta de constitución voy registrando los riesgos. El acta de constitución lo elabora el project manager o el director de proyecto. ¿Sí? A esta persona lo designa el gerente, lo designa el dueño, que normalmente pasa a llamarlo a esa persona como gerente del proyecto. En él establecen ciertas premisas de riesgos, se pone un propósito debidamente justificado con los objetivos del proyecto, el alcance y los entregables. Adicionalmente, aparte de los requisitos, también ya pone un listado de involucrados en la que tentativamente ya se va indicando el personal y recursos a requerirse, así como los hitos a cumplirse. Esto lo tenemos en el acta de constitución. Luego hay que empezar a desarrollar el PDP. El PDP no es más que un plan de dirección del proyecto. Bien, este PDP, y como se dan cuenta, háganse o imagínense que ya estamos empezando a crear un proyecto. Ahora sí aplicando el PMBOK, ¿sí? Ya no aplicando cómo hacer las cosas a través de la metodología del marco lógico. Bien.
Para dar inicio a este PDP, se debe determinar a un responsable encargado o temporal, cualquiera que sea, y que va a ser el jefe del equipo de proyectos. Esta persona hará un proceso de planificación y en la que en el documento debe estar al menos el alcance, cronogramas y costos. Este PDP debe ser aprobado por las entidades competentes y es el que me va a dar la dirección para la ejecución, el monitoreo y el cierre. Prácticamente este PDP es una hoja de ruta, es una especie de mapa. Me va a permitir establecer qué hacer, cuándo hacerlo y por quién. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuál será el responsable? Deben hacerse las tareas del proyecto. Es un documento base que me define el sistema para todo lo que se va a desarrollar en el proyecto. En otras palabras, es el alma del proyecto, es una guía, es una hoja de ruta. Es el que me va a permitir guiar qué hacer y cuándo. Para desarrollar el PDP, debemos saber cuándo debemos realizarlo. Esta se la realiza una vez que se han recopilado todos los requisitos necesarios a nivel técnico, financiero, etcétera, donde se tenga la estimación de tiempos y costos, es decir, cronogramas y presupuestos, cuál es la calidad del proyecto, cuáles serán los riesgos y además cuáles o dónde está la identificación de los involucrados. Esta línea base me va a permitir indicar ya de manera clara que si no hay PDP, no hay proyecto. ¿Sí? Si no hay PDP, no hay proyecto, no hay una metodología, una organización, no hay una gestión de proyecto, no hay un director de proyecto. En nuestro medio, esta situación poco o nada se lo hace. Poco o nada se lo hace y es cuando nos encontramos y yo creo que para muchos de nosotros fue bastante sorprendente cuando nos tocó tener esa experiencia con el Banco Mundial, en donde las terminologías para ellos tenían un significado y para nosotros otro. Sin embargo, hacían un glosario para entender. Más que todo a rajatabla cómo se cumplían las salvaguardas, el uso del equipo de protección personal, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, hay que empezar a cambiar estas formas de trabajo, estas formas metodológicas, sin necesidad de que tengamos entes regulatorios que nos hagan crédito externo y que nos empiecen a establecer o a monitorear este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los componentes de un PDP? Al menos 5. Bien. Primero, en el PDP yo debo tener las líneas base, tales como el alcance, costo y cronograma. Segundo, debe contener los planes de gestión. Miren, ya debe contener un plan de gestión. Este debe estar configurado con sus características. Ya deben estar previstos los cambios, cuáles son los requisitos, tener la línea base anterior y cómo actualizarla. Cómo se hacen los cambios y qué me va a mejorar. Cuál es el equipo técnico, las comunicaciones, cómo las voy a realizar. Esos riesgos, adicionalmente, ya tengo que haberlos identificado. ¿Cómo voy a hacer o qué adquisiciones voy a hacer? Y además ya empiezan a intervenir los involucrados. 3. Estos documentos del proyecto también debe contar con el ciclo de vida, así como lo que ya vimos en las especificaciones técnicas y el estudio a nivel de diseño. Contener los términos de referencia con sus especificaciones técnicas completas que sean coherentes con los análisis de precios unitarios y con las metodologías. Muchas veces en los análisis de precios unitarios es tan ambiguo, tan general, que no coincide con las especificaciones y es bien complicado para supervisar. A veces se ponen términos que supuestamente se sobreentiende que significa tal o cual cosa. Hay que especificar y dar coherencia, términos de referencia, especificaciones y análisis de precios unitarios. En esta documentación podríamos ver o prever las actualizaciones y todas las reuniones o socializaciones que se realicen para poder contar con toda la aprobación y el consenso de los involucrados.
Y finalmente debe contener todo el desarrollo de actividades del proceso de planificación. Una planificación completa en la que se incluya los planes de gestión, los documentos del proyecto, los documentos anteriores establecidos en el literal número 4 y lógicamente que esas actividades durante el proceso de planificación sean aprobadas. Al menos eso debe contener un PDP. Bien. Aquí les comparto un ejemplo de un PDP, una parte de unos trabajos realizados. Bien. Puede realizarlo de algunas maneras, en este caso para el producto 1, que tiene tal nombre, yo voy a listar las actividades, qué método de trabajo voy a tener, quiénes van a ser los participantes, cuáles serán los resultados, riesgos, estrategias de solución y lógicamente tiene el tiempo en un cronograma establecido. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el final? Una de las primeras cosas se indica que se va a hacer reunión con los coordinadores. Posteriormente, la siguiente actividad, ejecutar la reunión, preparar y hacer la entrega del producto 1 y socializar el producto 1. Para analizar la primera actividad, ¿cómo vamos a determinar esa actividad? Es decir, lo vamos a hacer mediante observación directa y aplicando una metodología enfocada en X autor. ¿Quiénes van a participar? En este caso, el consultor responsable con los actores del área caso de estudio. ¿Cuál va a ser el resultado? Ya llegar a una agenda de reunión para llevarla a cabo en fecha posterior. Riesgos, que los involucrados y más que todos los actores dispongan de tiempo para esa fecha. ¿Cuál es la estrategia de solución? Realizar talleres o realizar asamblea con los actores. Para la segunda actividad, asimismo se va listando el método que se va a utilizar para desarrollar esa actividad, quiénes participan y qué se realiza. Y tenemos prácticamente un PDP de un componente. Se puede hacer de diferentes proyectos. En el caso de este proyecto, de este contrato, eran 4 productos. Bien, por cuestiones de espacio, solo estoy presentando uno. Ese PDP, en cuanto al proceso contractual, se establece ciertas actividades también listadas mediante un código numérico. El contrato tenía una duración de 90 días y de esta manera, pues también así se iba indicando los cronogramas de trabajo de cada una de las actividades. Todo esto hay que realizarlo, todo esto es importante tenerlo claro y definirlo. En cuanto a la estimación de los tiempos, si me baso en este ejemplo, prácticamente ya teníamos una camisa de fuerza de 30 días. Lógicamente, el proyecto estaba conformado por 6 personas, 6 miembros del equipo. Uno hacía las funciones de director del proyecto, en la que recopilaba toda la información y sacaba una memoria técnica general. Lógicamente, el cronograma previamente, después de haberlo presentado, se socializó y se aprobó, considerando los ajustes y todos los imprevistos en cuanto a tiempo que se podían presentar. Profe, una consulta. Claro que sí. El cronograma que vemos es muy parecido a lo que le llaman en los proyectos la línea de tiempo. No se puede comparar con la ruta crítica, ya que eso es otro concepto, pero como línea de tiempo podría ser. Yo preferiría que no, te recomendaría que no te compliques. O sea, simplemente llámale cronograma o hoja de ruta. ¿Ya? Cuando tú hablas de la ruta crítica es una parte del cronograma en la que tú identificas el grupo de actividades que no van a tener holgura, es decir, que los tiempos de ejecución están justos. Eso implica que debes ponerle mucha atención a esa red de actividades, que sí lo vamos a ver, en no demorarte más del tiempo planificado, porque eso implicará que probablemente de una manera injustificada te vayas a demorar más. Y en contratación pública eso se te va a generar una mora o multa por retraso. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. ¿Algo más, por favor? Listo, gracias, profe. Bien. Hay diferentes maneras de presentar, Aquí nosotros podemos también poner de esta manera en meses o semestres, depende de la presentación
en cuanto a forma de lo que haga el contratista, ¿no? Y yo aquí pongo las actividades y voy realizando cada una de ellas, ¿no? Sí, entonces es válido. Yo preferiría, esto de aquí es mucho más práctico, más entendible, que lo presenten de esta manera. ¿Sí? Al menos en los trabajos de consultorías no me la complico, hago una simple, en una hoja de Excel o la trabajo directamente en Word. ¿Sí? Y suficiente. Profe, usted lo trabaja en Project. Project también tiene una forma Sí, buena de presentar los cronogramas. sí. Cuando son actividades pequeñas no lo utilizo. ¿Ya? Ahora, también va a depender de otro aspecto. Si la entidad contratante te pide que el cronograma sea en Project, sí o sí hay que hacerlo. También, sí lo sé manejar. Por ejemplo, yo en este momento estoy en un proyecto con EMAPAD y ellos piden que sean project los cronogramas y se especifica en el contrato. Y bueno, como una solución también para ver mejor el proceso, se hicieron dos cronogramas, uno valorado y uno operacional. Ya. Verá, para esa situación yo les recomiendo que cuando tengamos que presentar en Project, primero listen las actividades en Excel. La compatibilidad que tiene Excel con el Project es que yo puedo copiar y pegar o puedo importar. ¿Sí? Es más fácil primero en Excel hacer ciertas variaciones o cambios o correcciones. Bien. Segundo, deben notar que las actividades deben tener secuencias. Por ejemplo, si vamos a hacer un sistema hidrosanitario, una de las primeras cosas que yo voy a realizar es, por ejemplo, ya en obra, replanteo y nivelación o desalojo de material. ¿Sí? Luego voy a la parte de excavaciones, luego voy a la parte de instalación de tuberías y así sucesivamente, ¿no? Traten de no desglosarlo tanto, porque al desglosarlo tanto, ahora todo también va a depender y se torna una camisa de fuerza dependiendo también de los rubros que se tengan, ¿no? Entonces muchas veces uno lo va haciendo por rubros, ¿sí? Uno lo va haciendo por rubros. Yo no soy tan amigo de que me desagregue demasiado. Por ejemplo, tenemos la cuestión hidrosanitaria, el componente civil, y pongo que voy poniendo parte por parte, desalojo, excavación, así, y se me torna una sábana de actividades. Yo prefiero poner trabajos preliminares y pongo una nota aclaratoria que tengo un anexo en el Excel. ¿Cuáles son las actividades? En ese Excel o en el Project, yo puedo también empezar a generar una gestión del proyecto, es decir, para hacer un seguimiento de avance. Lo podría hacer, no hay ningún problema. Pero primero recomiendo lo trabaje en Excel y luego páselo a Project. Bueno, es la forma como yo trabajo. Si alguien tiene una mejor metodología, igual es respetable, ¿no? Lo importante es que usted lo agilite más y realmente empiece a establecer y saberlo manejar las actividades precedentes o secuentes, cuándo va a empezar, entre otras cosas. Y que deben coincidirme los tiempos. Debe coincidirme el tiempo final con el tiempo del cronograma referencial establecido. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Eh, quisiera también orientarlos. Quizás muchos digamos, bueno, yo solamente soy en la parte de supervisión, trabajo en la parte de supervisión, o yo solamente trabajo en la parte de diseño. Yo les recomendaría que en esta parte de gestión de proyectos, y por eso hice la introducción inicial en el encuadre, no sabemos en la parte laboral en qué momento vamos a tener oportunidades de estar en proyectos, pequeños, medianos o grandes. No nos vamos a imaginar quizás que en algún momento nos proponga ser el líder del proyecto, el jefe de equipo técnico del proyecto. No podemos imaginar también que en algún momento nos digan, ¿sabe qué? Empieza a realizar, a desarrollar la parte precontractual. Ármate el proyecto con las especificaciones técnicas, cronogramas. Estoy imaginando un proyecto 100% bien elaborado y que debería ser así siempre. Y que también nos digan, ¿sabe qué?
tienes que fiscalizar o supervisar el proyecto, o tienes que ejecutar el proyecto. No sabemos en qué parte de la vereda vamos a estar, si en la de aquí, en la del frente, o simplemente estar en medio como actores. Generalmente la mayoría de nosotros nos había tocado estar como contratista o como supervisor, pero no quizás en una unidad ejecutora en donde estamos en medio del fuego cruzado, en la que por un lado te vas a encontrar con personas conocidas, por el otro lado igual, pero tienes lineamientos técnicos y legales, reglamentarios que cumplir. Entonces, es un poquito medio engorroso, pero son experiencias muy bonitas, ¿no? Entonces, yo les conmino a que no digan, bueno, yo solamente trabajo en la parte de supervisión o de asesor, no. Aquí sí, voy a tomar las palabras del compañero. En gestión de proyectos, hágase en todólogos. ¿Sí? Porque en cualquiera de esas áreas hay oportunidades laborales y como ya lo mencioné, los honorarios son mejores. Muchas veces hay dolores de barriga, porque dicen, bueno, ¿y el señor por qué está ganando más? Si es consultor, los dos dolores de barriga, el sueldo más alto y que solo trabaja por producto, es decir, no hace oficina o hace oficina pero no cumple las 8 horas de trabajo. Esa es la ventaja que tiene el consultor. El consultor trabaja por productos, el consultor trabaja por resultados, el consultor puede hacer trabajo desde su casa, ya sea no online o simplemente en su oficina de computadora y llevar los resultados. Y esa es la ventaja del especialista en proyectos, en que tienes ese privilegio que muchas veces causa dolor de barriga. ¿Sí? Casi no pasa las 8 horas aquí, viene por ratito y gana más que yo. Entonces, reitero, les conmino a que se hagan todólogos en el área de gestión de proyectos. Bueno, en lo personal, les digo, es muy bonito la gestión de proyectos. Es muy bonito, es lindo. En mi caso, yo me siento como pez en el agua cuando estoy en gestión de proyectos y casi en todo aplico gestión de proyectos. Entonces, esa es su herencia. El trabajo del proyecto tengo que empezar a dirigirlo, tengo que empezar a administrarlo. ¿En base a qué? A ese direccionamiento del PDP, en la que sé que yo necesito conocer, debo tener a la mano ese PDP y debo tener también inclusive todos los cambios solicitados que estén aprobados. Esos cambios aprobados deben contar con una aprobación, deben contar con un presupuesto asignado y disponible, aprobado, y que no me salga del presupuesto máximo exigible de acuerdo a las normativas o la parte legal. El cómo lo haga es la metodología que ya mucho lo venimos haciendo o enmarcarnos en el marco legal. Como decía la compañera, estoy participando en una licitación, pero me piden que el cronograma lo haga en Project. Me lo están normando, no puedo hacer otra cosa. Tengo que cumplirlo sí o sí. ¿Cómo empiezo? Perdón. Así es, está en el contrato. Se Exacto. tiene que cumplir. Así es. Bien. ¿Qué resultados voy a tener de salida? Debo tener documentos entregables o productos tangibles, datos de desempeño, solicitudes de cambio, actualizaciones de ese plan, que generalmente yo podría hacer actualizaciones si el caso lo amerita, si la norma o el reglamento o la ley me lo permite. Puedo hacer actualizaciones de cronogramas, puedo hacer actualizaciones incluso hasta de incremento de cantidades, eliminación de rubros y aparición de rubros nuevos, sin que esto perjudique el objeto del contrato y además que esté dentro del presupuesto y el cronograma establecido. Yo necesito ver las expectativas de los involucrados. Lamentablemente, el PMBOK considera a los involucrados como uno de los actores principales en proyectos. ¿Sí? Necesitamos integrar para desarrollar las actividades y eso lo tenemos listado en el PDP, de tal forma que yo empiece a desarrollar actividades que estaban planificadas, voy generando los entregables. Necesito también hacer una inducción de capacitación al equipo técnico que voy a dirigir,
Es importante que cuando yo voy a empezar un proyecto y esté conformado un equipo técnico de trabajo, todos hablemos el mismo lenguaje. Aquí no se trata de que yo hago lo que quiero o yo hago lo que entiendo. Tenemos que alinearnos a lo que dice la norma y a lo que dice la metodología de trabajo, en este caso, correspondiente al proyecto. Tengo que ver la forma de cómo gestionar los recursos. Por mucho que tengamos presupuesto, tenemos que ver si es posible o no es posible. Esa gestión del recurso me va a medir a mí no una gestión administrativa técnica, sino también el uso adecuado de los recursos y las metas cumplidas. Algo importante que muchas veces no le damos la razón de ser son las comunicaciones. ¿Cómo comunico? ¿Qué hago? ¿Cuántas veces? ¿A quién le debo comunicar? Y algunos métodos relevantes considerados en la PDP. En el proyecto también tenemos que monitorear y controlar. Se le suele llamar seguimiento, supervisión, control, entre otras cosas. Normalmente en proyectos se utiliza bastante el término MAEVA, monitoreo y evaluación. Es decir, que me va a permitir monitorear el uso de los recursos, es decir, la eficiencia y el cumplimiento de la eficacia, es decir, las metas o los entregables cumplidos en las fechas requeridas. Esto es una responsabilidad del PMO o del director del proyecto. Debe considerar al menos 4 aspectos. Primero, tener claro que en gestión de proyecto todos son procesos y en cada proceso hay actividades. En esta parte, él va a observar qué está ocurriendo en la ejecución, cuáles medidas correctivas debe implementar y que deben ser necesarias sin desviarse del objeto del contrato. Tiene que hacer un monitoreo para poder supervisar y observar lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo. Entonces, se empieza a realizar un control de tal forma que se empiecen o se inicien la implementación de acciones correctivas cuando así se lo amerite. Posteriormente, este proceso de monitoreo debe ser continuo, permanente. Me va a aportar una visión de cómo estamos ejecutando el proyecto. Ese monitoreo del proyecto, que ya lo voy a hacer basado en lo que tengo en el PDP, entonces yo necesito saber y contar con cada uno de los elementos. Es por eso que cuando llegamos a un proyecto cualquiera, bajo cualquier rol, pedir la documentación precontractual, contractual, entre ellas especificaciones técnicas, términos de referencia, entre otras cosas. Incluso es importante que dentro de esa documentación soliciten el expediente de convalidaciones o de preguntas y respuestas. ¿Sí? Ya les dije, lamentablemente en nuestro medio hay la viveza criolla, en que yo supongo y me dice esto, en algún momento me decía, voy a hacer el control de calidad de unos equipos. Y mencionaba, no es necesario que lo realice porque esos equipos no están cotizados ni contratados, pero lo vamos a utilizar. Empiece por lo primero. Defina la necesidad de los nuevos requerimientos, justifique técnica y económicamente y financieramente sin afectar al proyecto y pasa a un proceso de aprobación o no. En ese momento, si está aprobado, ahora sí, haga el control de calidad. Caso contrario, no cabía hacer el control de calidad de algo que no está contratado. Y en contratación pública, lo que no está contratado no se pagará y correrá bajo cuenta y riesgo del contratista de obra o de quien sea. Las metodologías de cómo hacer ese PDP o monitorear el PDP, ya reitero, es casi que una metodología que hemos siempre aplicado, como siempre se ha estilado, pero más o menos es recomendable que se lo hagan a través de técnicas analíticas, de reuniones, de cierto análisis mediante juicio de expertos. Bien. ¿Han visto ustedes, y esperé que me pregunte, qué es el juicio de expertos? Bien, es importante que conozcan esto. A nivel de proyectos o de investigación, el juicio de expertos es una técnica. Es una técnica en donde ustedes tienen que hacer revisar
el documento, revisar el documento de personas expertas en la materia. Primero, ese número de personas debe ser impar. ¿Sí? 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Segundo, ¿cuál es lo recomendable? Si yo solamente escojo a uno, ese uno me puede estar diciendo mentira y a la final me quedan dudas. Si escojo 3, la probabilidad es de que me determinen un resultado es 2 a 1. Si cojo 5, ya es diferente, ya puedo tener probabilidades de 3 a 2. Si cojo 7, de 4 a 3. Es decir, entre mayor sea el número de expertos, mucho mejor. Por cuestiones de tiempo y de costos, es recomendable al menos 5. ¿Cuál es el rol o por qué lo necesito que ellos me analicen? El juicio de experto me va a validar, me va a determinar la confiabilidad y veracidad de los resultados. Es decir, es como una especie de certificación de que los resultados valen o no valen. Eso hacen o es la técnica del juicio de experto. Es decir, me va a dar la confiabilidad, me va a dar que los resultados son válidos. Entonces, es una técnica que normalmente se la recomienda. Por eso que ustedes han de haber visto que como herramientas metodológicas se utiliza el juicio de expertos. Los documentos de salida son los entregables que vamos a tener en ese proceso de monitoreo y control. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Bueno. Para monitorear y controlar el PDP, hay ciertas acciones correctivas que deben estar enmarcadas en el objeto del contrato, y que al menos son 5. Primero, buscar los problemas en vez de esperarlos. Los problemas no se los espera. Los problemas hay que andar como una lupa como detective. Sí, hay que andar con una lupa como detective. Recomendaciones. Segundo, contar con un plan real, pero en una línea de base actualizada. 3, encontrar la causa raíz del problema. Causa raíz del problema. Dicen que la mal de rabia se termina matando al perro. No con medicinas, no con inyecciones, ni con antídotos. Directamente mata el perro y se termina la mal de rabia. Así deben hacerse para encontrar la raíz del problema. 4, volver el proyecto a su plan original, si es que es necesario. Digo volver al proyecto a su plan original porque han habido cambios. Se han detectado ciertos riesgos, se han detectado ciertos elementos que me precisan considerarlos dentro del proyecto. Y finalmente, voy a iniciar la implementación. Esa implementación debe ser ideal. Cuando hablamos de ideal, estamos hablando casi que perfecta, 100%. Debe ser razonable, técnica y económica. Desde el punto de vista que no es porque sea lo más barato es lo mejor. ¿Sí? Es técnico, económico, optimizándolo. Pasamos ahora al apartado del control de cambios. Control de cambios. Es importante que todos los cambios solicitados sean revisados y contar con un expediente documental en la que se tenga que aprobar o se tenga que administrar esos cambios ya aprobados en su ejecución. Para esto, yo tengo que considerar ciertos aspectos. Tengo que darme cuenta que esos cambios, ver si influyen o no en el control de cambio del proyecto. Esos cambios deben ser revisados, deben ser analizados y posteriormente aprobados en caso de que cumpla con los requisitos. Una vez que se realiza ese proceso, entonces empiezo a hacer una gestión de los cambios aprobados. Bueno, se hizo este cambio, hago simulaciones, cómo se me va a replantear nuevamente el cronograma y el presupuesto de manera general
y ver si no me afecta el alcance. 4, mantener la integridad de la línea base. Esos cambios no deben hacer variar la línea base que me conlleva al objeto del contrato, al objeto del proyecto. Posteriormente, ya no solamente revisar o aprobar, sino también podría ser rechazar todas las acciones preventivas que me conllevó a la realización de los cambios y más que todo que han sido recomendadas. En otras palabras, a veces peor el remedio que la enfermedad. Como sexto paso, coordinar los cambios. Coordinar los cambios hay que programarlos. Porque imagínense, por mucho que ya tengan aprobado un cambio, suponiendo cambio de tuberías o de válvulas, y el contratista de obra llama al supervisor, a quien sea, le dice, ya está listo. Ya puedo ver, no, ya está enterrado todo. Imagínense, ¿cómo verifica allí usted, cómo supervisa que ese cambio ha sido construido en base a lo que se solicitó? Tocará nuevamente excavar, ¿verdad? Entonces es importante coordinar la ejecución. Y 7, tengo que documentar esos impactos de acuerdo a los cambios que se han realizado. Hay que hacer informes, más que todo cuando hay cambios integrados, más aún si ya están aprobados. En cuanto a este control de cambios, es importante informar, porque a veces también nos sorprende que están ejecutando ciertos cambios que nosotros no tenemos conocimiento, pero ya han sido aprobados por alguna entidad o alguna parte integral de autoridad a nivel político. Suponiendo, se me ocurre, si el alcalde de un GAT delega a un representante de una unidad ejecutora para que sea el administrador del contrato o del proyecto, significa que el representante legal, técnicamente, a nombre del representante legal de la institución, es a esa persona que nominó. Y muchas veces dicen, no, tiene que hacerme esto porque el señor alcalde lo dijo. Entonces, lamentablemente, uno tendrá que decirle, bueno, lo lamento, lo siento, no puedo hacerlo, pero me lo dijo el alcalde. Entonces, que el alcalde emita un documento por escrito indicando que se haga tal o cual cambio y que ya ha sido aprobado, ya ha sido justificado y está financiado. Pero cuando ya le hablan de documento, ya el alcalde no dice nada. Es porque eso no se puede hacerlo verbalmente, o sea, hay que informar. O nos sorprendemos cuando hay situaciones arbitrarias que se empiezan a realizar sin que se tenga conocimiento de causa y peor aún que hayan sido aprobados legalmente. Para este sentido hay que realizar revisiones en donde se hagan recomendaciones si es necesario el cambio o no. Se pueden rechazar solicitudes, no necesariamente porque hay una solicitud de cambio hay que aprobarlos. Hay que verlos si están alineados a los objetivos del proyecto. Hay que validarlos para ver si se hace una reparación de defectos o si está cumplido lo que ya se había observado. Es pertinente solicitar una actualización del plan para que se la pueda comparar y contrastar con la línea base. Hacer comunicaciones socializando a todos los involucrados. Cuando hablo de involucrados no solamente se refiere a los usuarios finales que van a ser beneficiarios del área de influencia directa o indirecta, sino también tenemos a los técnicos, tenemos a las autoridades, supervisores, fiscalizadores, etc. Y no olvidarse de documentar. Es importante que documenten todos los archivos del expediente documental de cambios. Todos los archivos del expediente documental de cambios. Bien. Tenemos todavía unas láminas más. Y también tenemos aproximadamente 50 minutos. Si alguien tiene por ahí a la mano su proyecto de investigación para que lo presente y más o menos poderle hacer ciertos alineamientos de observación para mejoras. Entonces,
Vamos a tener todavía un poquito de tiempo, de acuerdo a lo planificado. No debo retirarme antes de las clases, más aún si falta una hora. Debo cumplir un horario y debemos mantenernos también cómo se los puede guiar y ayudar académicamente, ¿no? Entonces, si alguien desea, alguna persona presentar su trabajo, hace una presentación previa y le vamos haciendo las correcciones necesarias. Bien, entonces me indican ya mismo. No, doctor, yo sí desearía, no sé. Ya, Luis, perfecto. Bien. Tenemos el control integrado de cambios. Los cambios no solo tienen que darse, sino también debemos controlarlos. Para eso debo hacer un plan de trabajo de ese proyecto, en la que tengo que considerar los siguientes aspectos. Primero, identificar el cambio. Muchas veces, en la etapa precontractual, previo a la ejecución, se van detectando ciertos requerimientos o necesidades de cambio. Entonces es importante tomarlos en cuenta y de esta manera poder garantizar su aprobación. Una vez que ya ha sido motivado esa necesidad de identificación de cambio, se podría revisar y aprobar los cambios que ya están aprobados o rectificar o ratificar los mismos. Se empieza a mantener la línea base del proyecto de tal manera que el objeto del contrato no cambie, en la que tenemos que revisar y aprobar las acciones correctivas y preventivas del mismo. Posteriormente tenemos que controlar y hacer una actualización de requisitos, puesto que al final yo necesito documentar cuál era la situación contratada y cómo queda. A nivel de planos, se los conoce como planos as-built. Documentalmente también se lo puede hacer, se lo debería hacer también con una memoria técnica de un informe final. E inmediatamente esa documentación hay que validarla, prepararla, asimismo solicitar una reparación por defectos, porque normalmente ya se cumplió el plazo, vamos a revisar, vamos a recibir, y por ahí vamos viendo ciertas fallas de forma más que de fondo. Si son de fondo es bien complicado, eso va a hacer que no se cumpla el plazo y lógicamente vamos a tener multas. Entonces, no hacer el monitoreo y el control al final, sino que periódicamente. Hay que hacer trabajo de campo, no solamente trabajo de oficina. Y finalmente, pues, se hace un control de calidad del proyecto, teniendo a la mano y contrastando el contrato con los términos de referencia y especificaciones. Los pasos para ejecutar el control de cambios es muy variado, más sin embargo se recomienda hacer una evaluación del impacto, buscar las alternativas que se han aplicado de solución y aprobarlos en caso particular o como un caso de parte de una comisión. Realizar ajustes tanto al PDP como a la línea base. Esto hay que notificarlo a todas las entidades o involucrados inmersos y posteriormente poder gestionar el proyecto con una actualización o con un nuevo plan. En cuanto a la sistematización de cambio de los procesos, también es pertinente tomar en cuenta qué elementos necesito, de qué manera o con qué herramientas y técnicas metodológicas puedo aplicar y cuál será el producto final que tenga una vez que hayamos analizado esta información. Y llegamos a la fase de cierre del proyecto. ¿Sí? La fase de cierre del proyecto es un proceso formal que me permite determinar acciones para oficialmente hacer la complementación del proyecto. Me permite incluir los procesos necesarios para finalizar el trabajo que se ha definido a través de la PDP y entregar todos los entregables cumpliendo los objetivos. Al cerrar el proyecto, se hace el complemento formal en donde en cada fase se han cumplido con todas las obligaciones contractuales, de tal forma que haya satisfacción de las partes
contratista, contratante, incluso fiscalización. Probabilidades de que un proyecto se cierre. Bien, probabilidades de que un proyecto se cierre. Cuando hable de cierre del proyecto, se refiere a finalización, a la finalización del proyecto. Bien, hay tres opciones. Sí, hay tres opciones. La primera, que el proyecto se ha finalizado con éxito. Es decir, se ha cumplido plazo contractual y se ha cumplido el contrato. Lo segundo, que se dé por finalizado unilateral o bilateralmente el contrato y por lo tanto queda paralizado el proyecto o se cierra porque se lo considera un fracaso. Es lo que no queremos. Sin embargo, es considerado como un proyecto finalizado no deseado en donde ha habido incumplimiento contractual. Y el tercer caso, un proyecto denominado cerrado con finalización a modo desafío, en donde el cumplimiento ha sido parcial y se ha forzado contractualmente su cierre. En la realidad, en la práctica, se utiliza una combinación de todos ellos o particularmente una aplicación de uno de ellos. Lamentablemente es la realidad y es lo que sucede. El proyecto también se lo puede cerrar por fases. Y para esto necesitamos considerar 6 acciones de cierre. Empezamos revisando la línea base, verificamos el cumplimiento de los criterios de cierre, se verifica la aceptación o no de los entregables, se liquidan todos los compromisos financieros y de costos. Se van determinando ciertas lecciones aprendidas en la que también tenemos que actualizar los registros de todo el proceso, hacer comparaciones de los procesos, cerrar todas las adquisiciones y emitir un informe final. El PMI tiene la visión de que debe considerar procesos necesarios para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. En cuanto al tiempo de cierre del proyecto, pueden hacerse cierres totales, parciales o intermedios. ¿Qué se busca con el cierre? El cierre me permite documentar y recuperar información en donde vamos a ver si el proyecto ha sido exitoso o no. También nos va a permitir contar con lecciones aprendidas de nuevas experiencias para aplicarlas en futuros proyectos. Sin embargo, hay que decirlo con énfasis, que el proceso de cierre es el proceso más descuidado. ¿Sí? Es el proceso más descuidado. Generalmente se hacen cierre de los proyectos con problemas o no se lo hace de manera adecuada. Hay que decirlo, pero es la verdad. Es el proceso de la etapa contractual en gestión de proyectos del ejercicio profesional más descuidado. En cuanto a los procesos de cierre del proyecto, es importante que para cerrar el proyecto yo necesite terminar todos los detalles faltantes. Hacer una auditoría del proyecto implica hacer una revisión de obra administrativa, técnica, económica. Si es una unidad ejecutora, entregar a quien corresponda. Eso es un martirio. Actualizar la documentación. Muchas veces, como lo decía el compañero, no hubo una gestión documental adecuada y nos hacen falta documentos, nos hacen falta papeles. En este caso, pues, hay que buscar la forma de cerrar las adquisiciones también, ya sea como entidad contratante, contratista o fiscalización. Hay que auditar esas adquisiciones, tener todo listo en caso de que haya una auditoría de control interno mediante Contraloría, cerrar los procesos y acuerdos con las negociaciones y proveedores, inclusive laboralmente, y posteriormente hacer una actualización de activos. Un cierre de proyecto implica un cierre administrativo de lo que se inició como una necesidad ante un problema identificado. Y para esto hay que documentar
todas las fases, hacer un expediente precontractual, contractual y postcontractual. Lamentablemente hay ahí las liquidaciones y actas, ya sean únicas, provisionales, finales, etc. Lamentablemente nuestra legislación no nos permite o no valida documentaciones digitales, ¿sí? Yo prácticamente la mitad de mi sala de sesión en la oficina ya está llena de papeles que, aparte de ocupar mi espacio, eso se está llenando de polvo, es bien molestoso. Imagínense ni qué decir las instituciones públicas, ¿sí? Ni qué decir las instituciones públicas. Entonces, este proceso de cierre hay que hacerlo pese a ser una de las situaciones más descuidadas y buscar la forma de cambiar esa imagen. Bien. Queridos maestrantes, en cuanto a las clases, es lo que tenemos. No tengo material, pero no quiero avanzar más. No quisiera avanzar más para el cumplimiento de la agenda. Bien. Todavía tenemos cerca de 40 minutos. Igual estoy dando la posibilidad de que alguien presente su material de tal forma que se le pueda ir haciendo retroalimentación. Y también, pues, antes de las 6 de la tarde, tener listos ya los grupos conformados con las diferentes etiquetadas de numeración. Bien. ¿Quién me dijo que quería presentar su proyecto, por favor? Hola. El compañero que dijo que quería presentar el proyecto. Ya se repitió. Aquí estoy. Doctor. O sea, el anteproyecto sí, pero yo la verdad es que me quedé con algunas dudas. Me quedé con muchas dudas, entonces no sé si esté bien o mal, o sea. Ya, preséntelo, no hay problema. Ni nos dijeron Para nada, ya. hacerle, claro, no creo, no, yo creería que la situación suya es de todos, ¿no? Porque todos, Claro, normalmente cuando no nos dicen nada, hay la incertidumbre, no sabemos si el silencio es porque está bien o no está bien, ¿no? claro. Pero es un rato. O si nos dicen alguna situación y bueno, nosotros también apelamos y decimos, bueno, explíqueme por qué no está bien. A veces es muy lamentable que se dice su documento no está correcto, pero bueno, está bien. ¿Dónde debo corregir? Corrija, pero ¿dónde? Claro, ¿qué partes debo de corregir? Más que todo Sí. eso, ya ahorita le presento. Es un ratito. No, un ratito. Es que no me aparecen. Ya. Ya se empezó a grabar, ¿no? Bien. Les decía que tienen aquí cierta orientación, es como debería ser. Yo sí discrepo con lo que les han pedido, sea que la tesis sea una investigación o una propuesta, ¿sí? Que deben decir en este caso que es un tema. El tema debe ser enfocado hacia el objeto de estudio, que es algo que por ahí sí lo tienen bastante cercano. Es el fenómeno que se investigará. Entonces, ¿cómo me pueden sacar un proyecto propositivo si no saben para qué les va a servir? Segundo, el tema es sobre lo cual se deberá investigar y recabar información para desarrollar el proyecto de investigación o el proyecto propositivo. El tema debe transmitir el alcance temático de lo que se investigará. Un tema de investigación no es algo que se quiere proponer. ¿Ya? Doctor, pero también, bueno, yo tenía una duda porque también, bueno, dentro de las normas APA también los temas son bastante, o sea, bastante limitados a veces en sentido de palabras también. Bueno, no, ahorita no estoy hablando de la estructura de cuántas palabras puede ser el tema, ¿no? Sino más bien el enfoque que tienes que darle. Yo en el material también les compartí algo sobre proyectos proyectuales en la que ustedes parten de algo y al final terminan como una propuesta.
Es que normalmente deben hacer la creación de una necesidad de un problema para ustedes generar en el último capítulo, no sé en qué capítulo lo tengan en la estructura, para que le aparezca como una propuesta. ¿Sí? Entonces, esa es la duda. Y aquí le dice qué no es tema de investigación. Bien. Cuando se habla del caso, es ya en este momento que usted quiere analizar la localización geográfica que me indicaba de Jipijapa, de esos sectores. Aquí me está explicando lo que es un problema, está bastante relacionado con lo que hemos visto. ¿Cómo formulo la investigación del problema? Lo pueden hacer a través de preguntas o lo pueden hacer a través de un enunciado. Y aquí lo acompaña una taxonomía de Bloom, que es una matriz en donde yo tengo verbos, donde quiero ver o demostrar la investigación en base, o el trabajo en base a conocimientos, de definir, describir, enunciar, a la parte comprensiva, de aplicación, de análisis, de síntesis o de evaluación. Es a donde ustedes tienen que enfocarles. También le planteo una hipótesis. Normalmente yo recomiendo no plantearla, porque plantear una hipótesis implica que el trabajo se le va a extender más. Yo preferiría recomendar no plantearla. Nosotros en el Funiver la dejamos como opcional. Si el estudiante quiere hacerlo, lo hace. Sin embargo, les recomiendo no plantearla, porque le va a costar más trabajo hacer la tesis. O sea, va a trabajar más tiempo. Pero incluso creo que en los proyectos técnicos no se realiza el tema de hipótesis. De realizar se realiza. Lo que pasa es que tienes que saber plantear y eso implica que tienes que demostrarla. ¿Sí? ¿Qué es la metodología? La metodología aquí te explica. Es una explicación o justificación de los procedimientos, ya sea para investigar, para validar los resultados o la propuesta. Se define el diseño de investigación, puede ser de estos tres tipos, o dependiendo del nivel, ¿sí?, en que se encuentra. Y miren, ve, a nivel, ustedes yo creería que están aquí como una investigación proyectiva. Cuando hablo de una investigación proyectiva, es una investigación que van a hacer una propuesta. Entonces, ustedes están en el ámbito de lo comprensivo con el objeto de proponer, de diseñar. ¿Sí? Es lo que tienen allí. Para el efecto tienen que hacer una aclaración qué enfoque van a utilizar. El universo y muestra para determinar la delimitación del proyecto y adicionalmente hasta dónde va a ser el alcance. ¿Cuáles son los variables e indicadores? Estas variables, más que todas las de aquí, van a tener de sobremanera, van a salir del problema. Porque yo tengo que, me está pidiendo es determinar las variables del problema, cuáles son los indicadores, técnicas e instrumentos de medición. Los objetivos de investigación y de intervención son dos cosas diferentes. La una, ¿qué quieres lograr? Pasar de esa situación mala, no deseada, presente, a una situación futura. Entonces tendrás que poner un objetivo indicando qué quieres lograr y cómo lo vas a lograr, más o menos como lo veníamos planteando. Aquí hay algunos ejemplos de títulos, entre otras cosas. Entonces, y en el deber ustedes tienen que poner, bueno, un área de programa. Aquí están listos para responder. Nombre del programa de estudio, los datos personales, el correo. Empieza poniendo, bueno, el director, de acuerdo a lo que les diga la comisión académica. Define el tema, el caso, explique el problema y su formulación, los resultados de la investigación que quieren lograr, describen los objetivos. George, de ahí ya te baja. Ya. La hipótesis es opcional, recomiendo que no la hagan. Describen la metodología y en este apartado todo deben escribirlo en tiempo futuro porque lo van a realizar. No está realizado ni ya lo ha realizado. El universo y muestra, las variables que definen el problema, el objetivo de intervención que aquí ya tiene que ver con la propuesta y un resumen de en qué consiste el trabajo.
Normalmente se aplica la metodología INRI, es decir, haciendo una pequeña introducción en la que se indica cuál es el objeto de la investigación, qué hicieron para encontrar la respuesta o la propuesta, qué resultados o hallazgos encontraron y la significancia de los resultados. Palabras claves y un título referido. Veo que ya tienen de pronto algún índice. Normalmente, por eso digo, no sé, se la están complicando demasiado. Me refiero a la dirección de posgrado, porque debieron haber hecho más fácil, ¿no? Una introducción, desde luego van las palabras o las hojas administrativas clave, el capítulo 1 como encuadre la problemática, y tienen los apartados, el capítulo 2, marco teórico general, sustantivo, estado de arte, antecedentes, normativos si es que hay, el diseño metodológico, los resultados, que puede hacer presentación de resultados, análisis de resultados, discusión, diagnóstico, muestra de resultados e interpretación de los mismos y hacer la propuesta. Sí, miren, ve, termina con una propuesta. Sí. Las referencias bibliográficas y anexos si considera pertinente. Entonces, esta es la plantilla con la que tienen que hacer el trabajo y veo que tienen que trabajar un poquito. ¿Sí? Entonces, tienen ahí la plantilla para que puedan avanzar sobre los trabajos y no dejar para los últimos. Sí. Bien. Ya para hacer el cierre de la jornada del día de hoy, se les agradece por su presencia. Tenemos ahorita 28 estudiantes conectados, hay 3 que no sé por qué, a pesar de que ha estado intermitente, 18, 24, 26, y ahora hay 28 estudiantes. A eso hay que restarle 2 menos, porque tengo un retorno yo desde mi celular para validar que sí tienen ustedes señal externa, y estoy yo también como participante, entonces 30 menos 2, 28. Bien. Gracias de mi parte, que tengan un lindo descanso y disfruten lo que quede del día y nos encontramos mañana. Hasta pronto. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Disculpe, para el día viernes que tenemos que presentar las diapositivas del trabajo, exactamente qué tenemos que presentar. O sea, ¿qué es lo que tenemos que poner nosotros en nuestro trabajo de investigación? Para tener un poquito claro lo que tenemos que hacer para el viernes. Como anteproyecto, les soy sincero, yo pensé que ustedes ya tenían algo como la estructura que tenían, que les acabo de presentar. Porque si ya va a entrar a una comisión de revisión para aprobación, debe contar al menos, cualquiera que sea la modalidad, el problema, los objetivos, sí, el problema, los objetivos, metodología, sí, metodología, tal vez marco teórico, un resumen en qué consiste y prácticamente con una propuesta de índice. Es lo que deberían haber tenido. O sea, tal como lo han presentado, si todos lo presentaron como tiene el compañero, es un documento que está incompleto y que no debería entrar a un proceso de revisión. Sí, hola. No, ¿cómo están? No, sí presentamos con índice, yo por lo menos yo sí lo presenté así. Ya, o sea, con índice, que no presentamos es con metodología, sino porque dijo hasta marco teórico. Pero yo sí lo tengo con... Ya, perfecto. Sí, pero sí deberían tener metodología. Bueno, eso no nos dijeron. Yo incluso le dije a Horacio que, o sea, a mí me parecía que primero se estaban poniendo los zapatos y luego las medias. Así es. Porque recién vamos a pedir un tutor de tesis y todavía no sabemos si realmente él quiere aceptar o no quiere aceptar, o si ese sea el tema o si no sea el tema. No sé, a mí me pareció, y se lo dije a él, pero me dice que, bueno, que así estaban funcionando, y bueno, ahí sí ya. Ya, incluso la asignación de directores de tesis no se asignan, no se realizan, sino hasta que el tema esté aprobado. Mientras tanto, no.
Mientras tanto no, pero bueno, no sé cómo estarán trabajando, ¿no? Yo igual, como le digo, respeto No, acá ya nos los pusieron de uno, procedimientos. sí, solo pedimos uno y Sí, enseguida nos respeto los procedimientos, sí, porque en este momento, suponiendo, yo le digo porque me ha pasado, que aprueban el proyecto y me designan director de tesis y sucede que lo que aprobaron no le veo pie ni cabeza, y no con la intención de que el estudiante hacerle problema, sino más bien con la intención de que el estudiante no tenga problema en la defensa. Correcto, es correcto. Eso es lo que yo le dije. O sea, ¿qué tal si el director de tesis no esté de acuerdo con lo que yo he hecho? Porque yo lo hablé con él una vez y listo, me dio más o menos tentativo el tema, no es que realmente ese era el tema. Claro. Y no era sí, era el tema, no era ni el título, era el tema nada más. Entonces, él no sabe si lo que yo hice, si le gustará o si estará bien. La verdad, estamos ahí medio confundidos con eso. Claro. Pero bueno, yo voy a conversar con él a ver cómo es que están trabajando, pero realmente sí, o sea, veo que no, creería que no están trabajando adecuadamente y además es lógico, ustedes están ahorita con los tiempos programados, están ya con la mentalidad de que terminan los módulos y estiman tener un proyecto aprobado para empezarlo a desarrollar y graduarse lo más pronto, ¿no? Sí, graduarse lo más pronto, pero veo que si no han presentado totalmente, al menos incluido metodología, no veo un documento de anteproyecto completo como para que sea revisado, porque muchas veces solamente se ve el título y yo por eso le preguntaba en este momento a Luis, creo que era, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué quieres solucionar con eso? ¿Qué quieres solucionar? ¿A dónde vas? ¿Cuál es el objeto, no de estudio, el objeto de tus mejoras cuando en el antecedente me indica que hay pérdida de agua en un 20%? Entonces, si yo hago un rediseño de proyecto, eso no me garantiza que no me sigan robando. No me garantiza. Porque como decimos normalmente, hecho la ley, echa la trampa. ¿Sí? Entonces hay que ser bien coherente en eso. Igual, reitero, estoy a las órdenes para ayudarles, para apoyarles en lo que más se pueda a todos. Lo importante de esto es que ustedes también terminen un trabajo, porque hay una cosa importante. Las tesis son oportunidades de aprender y de ganar más experiencia, incluso hasta de tomarlo como una especialización muy independiente de el título de la maestría como recursos hídricos en mención, sino también les va a servir como una experiencia que lo pueden aplicar en futuros trabajos profesionales. Son oportunidades de experiencia y de aprendizajes adicionales, porque es algo que ustedes van a elaborar, es algo que ustedes van a diseñar, van a construir. ¿Sí? Entonces, no se lo digo como apreciación, se lo digo muy fundamentado porque realmente no se quiere solamente decir, bueno, tengo mi título. Tampoco demostrar que lo tiene, ¿no? Pero sí valorar el impacto de por qué razón ustedes se están preparando en el grado de magíster, en esta rama más que todo. Y hablando de sistemas hidráulicos y recursos hídricos, es una maestría de alta relevancia, o sea, no es cualquier cosa. Sí, no es cualquier cosa, es una maestría en la que a nivel nacional y qué no decir mundial, es una relevancia alta y que no debemos tomarlo así superficialmente, es algo que debemos sacar pecho. Yo la verdad cuando vi el título de la maestría interesante, pero también debe dársele que los contenidos sean de calidad, ¿no? Para que ustedes puedan defender ese curso que están realizando. ¿Sí? Porque aquí hay una situación importante también, es lo que siempre venimos diciendo en la universidad. Al profesor hay que dejarlo que también vaya a ejercer la profesión, porque si no, ¿qué experiencia le puede transmitir? Entonces yo voy a conversar con Horacio, igual vayan trabajando en la medida de lo posible. Yo les voy a enviar, escuchen, les voy a enviar un modelo ya desarrollado del proyecto que tienen que hacer de deber. Y con eso se guían, por favor. ¿Sí? Yo les voy a enviar un modelo ya desarrollado para que se guíen y ayudarlos y no se queden mucho en el aire respecto a la información que tienen. ¿Sí? Empecemos por allí. Yo ya mismo le paso, ahorita apenas termina la clase, termino de conformar los grupos, numero los grupos y le comparto un modelo
del trabajo número, que está con el número 4, pero que es el informe final de la memoria de investigación. Incluso, miren, por eso que les digo yo a ustedes, no le veo pie ni cabeza, ¿no? En lo que a mí me dieron, el modelo para hacer el sílabo, ahí todo el mundo le habla de preproyecto de investigación. Le habla de preproyecto de investigación. ¿Sí? No le dice proyecto de tesis, no le dice proyecto final, preproyecto de investigación. Ese término no me lo inventé yo, lo tomé de lo que me dieron la información. Está en la guía metodológica. Así es, así es. Bueno, entonces yo les voy a pasar otro modelo para que salgan del apuro, en este caso del deber, ¿no? Y los logren adaptar, para ayudarlos también en eso y no estén... El deber estaríamos esperando hasta que usted nos indique. ¿Perdón? El deber estaríamos esperando hasta que usted nos los indique. Yo en este momento termina la clase, yo tengo a la mano ese documento y no creería que en máximo 1 hora ya tienen la lista de los grupos y tienen un modelo de desarrollo del trabajo que les estoy pidiendo. Y eso lo adaptan a su trabajo. ¿Sí? El tema es referente a lo que nosotros mismos estamos proponiendo como tema de tesis. Así es. El tema de tesis que ustedes tienen, lo adaptan, se guían con un proyecto del deber que les estoy pidiendo ya desarrollado. ¿De acuerdo? Correcto, muchas gracias. Ya, bueno. Buenas tardes, pasen bien y nos vemos mañana. Hasta pronto. Buenas tardes, que pasen bien. Mañana. Hasta luego. Muchas gracias, doctor compañero. Mañana. Gracias. Doctor, ¿va a subir los videos hoy mismo? Si alcanzo, sí. Si alcanzo, sí. Sería Porque bueno igual, para dar una igual estoy esperando repasada. que se rendericen y ahí subirlos a la plataforma. Voy a hacer lo posible por subir. Muchas gracias. Ok. Gracias. A ustedes.